Hola a todos, en este nuevo video vamos a aprender a utilizar algunas de las funciones de DAX. Veamos qué tipos de funciones manejamos en DAX. DAX tiene, de forma similar a Excel, un conjunto de funciones básicas como son funciones de agregación, funciones de recuento, lógicas, funciones de información, de texto, de fecha y hora y matemáticas. Hay otro grupo de funciones más avanzadas como funciones de tabla, funciones que me relacionan tablas diferentes, que se verán en un video más adelante. Las funciones de agregación, como su nombre lo indica, son las que quieren agregar múltiples valores en una tabla para sacar alguna operación dependiendo de cierta característica específica que cumplan los valores. Funciones de recuento, en funciones de agregación tenemos funciones básicas que también las tenemos en Excel, como son la función de suma, de promedios, de máximo, de mínimo, de producto. Entonces se hace una operación sobre un grupo agregado de valores. En las funciones de recuento son funciones como por ejemplo contar, contará, que se manejan en Excel, contar filas, distinct count. Aquí es importante aclarar que a diferencia de Excel, DAX es todavía un lenguaje que se maneja con funciones en inglés. Entonces, todas las que estamos acostumbrados a manejar en Excel, toca buscar la versión en inglés y lo más seguro es que la van a encontrar aquí en DAX. Funciones lógicas son, por ejemplo, las funciones de sí error, el switch que no se maneja en Excel, las funciones de AND, OR y NOT entran entre el grupo de funciones lógicas. En las funciones de información tenemos grupos de funciones que me dan información acerca de los datos. Por ejemplo, isText, isError, isBlank, isNumber. Son funciones que me dicen qué tipo de datos manejan, qué tipo de datos estoy manejando dentro de mis campos, dentro de mi base de datos en la tabla, o por ejemplo si tengo algún error en los datos. En la función de texto tenemos funciones como concatenar, como reemplazar, como buscar, como las funciones de izquierda a derecha para sacar cierta parte de un texto. En las de fecha y hora, al igual que en Excel, tenemos funciones estilo hoy, estilo fecha, hora, fin de mes, días de la semana. Recuerden que todo esto toca buscarlas en inglés: date, hour, now, end of month, weekday, cosas así. Y en las funciones matemáticas hay algunas funciones como las trigonométricas, seno, coseno. Hay unas funciones para generar números aleatorios como rand, rand between, que es aleatorio, aleatorio entre. Hay una función bien interesante que más adelante quiero hacer un ejemplo, que es la función divide. Pero veamos un ejemplo de estas funciones. Voy a comenzar con un ejemplo para las funciones de agregación. Dentro del grupo de las funciones de agregación que nosotros trabajamos en Excel, que tenemos por ejemplo sum, average, product, count y máximo, DAX crea un nuevo grupo de funciones que son las funciones de agregación X. Entonces a todas esas funciones les genera un X adicional. ¿Qué sucede? Cuando en Excel hacemos, o más bien, ya vimos en un video anterior un ejemplo con la función suma, la función sum. La función sum recibe una columna específica y lo que va a hacer es sumar datos en esa columna. Es posible que en una visualización solamente suma los datos que cumplen con cierta condición de la visualización, pero solamente va a recibir una columna. Este grupo de funciones X me permiten no solamente recibir datos de una columna, de un campo en una tabla, sino desarrollar fórmulas o expresiones que se apliquen sobre una o varias columnas, incluso de la misma tabla o de diferentes tablas que estén relacionadas. Estas funciones son unas funciones que se llaman iteradoras, porque van a iterar sobre toda la tabla, evaluando la expresión que coloquemos en cada una de las filas. Por lo tanto, ellas requieren dos parámetros: la tabla a iterar y la forma que van a evaluar en cada fila. Veamos el ejemplo. Nuevamente tenemos nuestra tabla que habíamos cargado ya desde videos anteriores. Tenemos aquí la tabla de órdenes, donde en la tabla de órdenes habíamos creado ya
unas columnas adicionales. Nosotros teníamos, bueno, le creamos esta columna de subtotales, que era igual a la cantidad por el precio. Nos inventamos esta columna costo unitario con números aleatorios y creamos esta columna ganancia. Esta columna ganancia equivale a la cantidad por la resta entre el precio unitario y el costo unitario. Entonces teníamos esta información, esta columna de la ganancia, luego la utilizábamos para graficar en este reporte el valor de la ganancia. Entonces ya tenemos aquí el valor de la ganancia en formato pesos. Y listo. Eso es lo que teníamos hasta acá. Pero para calcular esta ganancia tuvimos que crear una columna calculada. Y como ya hemos comentado anteriormente, las columnas calculadas me van a volver el modelo más pesado porque se van a almacenar con el modelo. Requieren memoria. Entonces a veces uno dice, me gustaría hacer este cálculo de ganancia, pero sin guardarlo dentro del modelo, sino como una medida. Sin que quede aquí esta columna de la ganancia. Entonces vamos a calcular esa ganancia como una medida. Vamos a crear una nueva medida. Pero si nosotros vemos esa ganancia, que es la suma de cantidades por precio unitario menos costo unitario, entonces vemos aquí cómo hago en una medida que se llama ganancia como medida. ¿Cómo hago para calcular eso? Comenzando, las medidas, si recuerdan, requieren funciones de agregación como la suma, pero yo quiero ir haciendo esa fórmula, esa que me multiplica cantidad por precio unitario menos costo unitario. Entonces, para calcular la ganancia, en vez de utilizar una fórmula sum, que básicamente lo único que me acepta es el nombre de una columna, vamos a utilizar el sumx, que dice retorna la suma de una expresión evaluada en cada una de las filas de la tabla. Ella me pide primer parámetro, la tabla. Entonces aquí solamente tengo una tabla, igual esa es la que necesito, que es la tabla órdenes. Entonces tabla orders, punto y coma. La expresión yo requiero que haga el producto de cantidad por precio unitario, unit price, por el precio unitario menos el costo unitario. Hago este producto, cierro la función de suma y ya tengo la ganancia como una medida utilizando una función de agregación X, el sumx. Entonces ya tengo, esta no se va a almacenar dentro de la tabla porque no es una columna y la puedo utilizar para graficar aquí dentro de la misma tabla. Entonces la voy a unir aquí a la tabla y si se dan cuenta, la voy a poner al lado de las dos, una al lado de la otra, ganancia y ganancia como medida. Pongámosle el formato de pesos. Y si se dan cuenta, los valores son exactamente iguales. ¿Sí? 333.594.76. Si quieren, para ver más detalle, vamos a quitar no product category, sino product subcategory, que nos da más detalle en el orden de la tabla. Y ahí tenemos. Entonces ya tenemos las dos ganancias, siempre nos están dando. Esta es una ganancia calculada como columna, esta es una ganancia calculada como medida. Esta me ayuda a ahorrar memoria RAM. Pero recuerden que me va a requerir procesador para el momento de hacer el cálculo del valor de la medida. Ahí estoy utilizando una fórmula agregadora X, el sumx. Aprovecho aquí para enseñarles un poco de formato. Leer esta fórmula así larga, puede ser cada vez un poco más difícil, más complicado, ver una fórmula en una sola línea. Entonces podemos aprovechar hacer el formato de una fórmula haciéndolo en diferentes renglones. Voy a presionar la tecla Shift Enter y tabulador para que baje al siguiente nivel. Entonces vamos a utilizar cada uno de los parámetros. Sumx requiere dos parámetros, este lo voy a bajar, órdenes, punto y coma, y el segundo parámetro que es todo este producto.
Ya incluso el manejo de paréntesis me queda más fácil y termino acá el sumx como su parámetro. Esto resulta más fácil de leer que lo que teníamos antes en un único renglón. Siempre bajando con Shift Enter. Presionan la tecla Shift y la tecla Enter al mismo tiempo. Tecla Shift, tecla con la que hacemos mayúsculas. Y listo. Ya utilizamos una función sumx. Vamos a utilizar otras funciones diferentes. Por ejemplo, hablamos de las funciones de recuento. En las funciones de recuento tenemos, por ejemplo, el contar filas. Entonces yo quiero saber, aquí sabemos que en total hubo, según lo que me dice esta tabla, 1952 ventas. Pero yo quiero saber cuántas ventas hubo, el número de ventas, no el total de lo que se vendió, sino el número de ventas en la subcategoría Appliance o en la subcategoría Bookcase. Entonces puedo utilizar, crear una nueva medida. Entonces voy aquí a crear una nueva, puede ser columna o puede ser medida, lo voy a hacer como una medida, que la voy a llamar número de ventas. Y lo que voy a hacer es contar filas. Vamos a utilizar la función countRows de la tabla orders, que es la tabla que estamos trabajando. Entonces me queda la nueva medida que se llama número de ventas. La puedo adicionar a esta tabla que estamos trabajando y aquí ya sabemos, en total hubo 1952 ventas, que efectivamente corresponde a las 1952 filas de la tabla orders. Pero ya sabemos que hubo 100 ventas en Appliance, 200 ventas en Binders and Binders Accessories o Binders, 43 en Bookcases y así sucesivamente. Vemos cómo están discriminadas las ventas en cada una de las subcategorías. Y utilizamos aquí otra función que son la función de contar filas. ¿Qué más tenemos? Tenemos funciones, hagamos un ejemplo con una función lógica. Entonces veamos una función lógica. Por ejemplo, en esta época decidimos que para hacer las mascarillas necesitamos muchas bandas elásticas, entonces vamos a dar un descuento adicional en las bandas elásticas. Entonces aquí necesitamos colocar una etiqueta a las bandas elásticas. En este caso, la idea es que cada uno de los productos, si pertenece a la subcategoría de bandas elásticas, que las subcategorías están acá, si le pertenece a la subcategoría de las bandas elásticas, le vamos a decir, tiene un descuento adicional o está rebajado, ¿sí? Y si no, le vamos a decir que tiene un precio normal. Pero cuando vamos a hacer eso, yo necesito que eso dependa de cada uno de los productos que estoy vendiendo. Luego aquí no puedo crear una medida. Aquí lo que más me conviene es crear una columna porque cada cual va a tener una etiqueta. Entonces aquí en este caso voy a crear una nueva columna y la nueva columna va a depender, perdón, me voy a cambiar a la otra vista para saber bien cómo lo escribo. Entonces aquí la nueva columna va a depender de si pertenece a esta subcategoría rubber bands. Entonces creamos una nueva columna que se llama descuento adicional y entonces vamos a decir si el product subcategory, o sea la subcategoría del producto, es igual a, entre comillas dobles, rubber bands, que es como se llama la subcategoría que queremos darle descuento, a rubber bands, punto y coma, entonces el resultado sí verdadero, que aquí se me resaltó ahora, es que le voy a poner una etiqueta de rebajado. Y si no, punto y coma, el resultado sí falso, es que le voy a poner una etiqueta de precio lista. Y cierro paréntesis. Entonces fíjense que podemos llegar a ver esa nueva columna aquí a la derecha. Aquí nos dice precio lista y si buscamos
En esto hay algunos que va a decir rebajado, pero veámoslo en el gráfico, en el reporte. Entonces esta se llamaba descuento adicional. Vamos a incluirlo en el reporte y fíjense que solamente en este de rubber bands me va a decir está rebajado. Los demás tienen precio lista. Ah, es que yo no quería ponerle el letrero. Yo quería ponerle era el porcentaje del descuento para que después lo fuera a cambiar. Listo, voy a modificar esta misma columna y le voy a decir, no quiero que me diga el letrero de rebajado, sino que me coloque el valor del descuento. Vamos a hacer un 15% de descuento. Entonces voy a colocar 0,15 y en caso contrario le puedo o llegar a colocar 0, entonces me daría, si le coloco 0, me daría todos en 0, menos el de rubber bands que está en 0.15, o incluso le digo déjemelo en vacío, pero aquí en vacío no me lo va a aceptar. Entonces tengo para ello la función blank, que lo que hace es colocarlo en vacío. Entonces ahí ya me va a quedar todo en vacío, menos el de las rubber bands. Y aquí estamos utilizando una función lógica. Hagamos un último ejemplo. Hagamos un ejemplo para la función matemática de dividir, que les comenté me interesa. Aquí DAX, bueno, veámoslo con un ejemplo. Supongamos esta tabla de ventas de videojuegos. Entonces en esta tabla de ventas de videojuegos, vamos a ver la tabla, yo tenía la de ventas de videojuegos. Yo tengo cómo han sido las ventas de videojuegos por regiones. Estos son las ventas en Norteamérica, en Europa, en Japón, en otros, y unas ventas globales que habíamos duplicado para aprender a crear columnas. Pero supongamos que por algún motivo yo quiero comparar la relación de ventas entre Norteamérica y Europa, ¿sí? Entonces quiero hacer la división de una sola a la otra, quiero simplemente comparar en qué productos y averiguar un porcentaje en qué productos está mejor una del otro. Entonces lo voy a hacer aquí como una columna, una relación de ventas de Norteamérica a Europa. Entonces voy a crear una tabla, relación Norteamérica sobre Europa. ¿Eso qué va a ser igual? Simplemente a las ventas de Norteamérica dividido en las ventas de Europa. Y listo, aquí tengo esa relación de ventas. Lo voy a poner como un porcentaje. Y fíjense que aparecen unos valores NaN, not a number, ¿sí? ¿A qué se debe eso? Por ejemplo, en esta fila estamos dividiendo 0 contra 0. La división 0 contra 0 es indefinida. Pero también aquí aparece un valor de infinito, porque estamos dividiendo un número sobre 0. Cualquier número sobre 0 es infinito. Entonces me está generando errores esta medida. Entonces, ¿qué podría llegar a hacer? Voy a hacer una medida sin errores, esta columna, perdón. Voy a hacer una nueva columna sin errores. Voy a hacer una columna donde diga la relación Norteamérica contra Europa, pero con if. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Si el valor de ventas de Europa es diferente, el diferente se hace un menor mayor, es diferente de 0, yo quiero que me calcule las ventas de Norteamérica, ¿sí?, dividido las ventas de Europa. Y si no, prefiero que esto me lo deje como un vacío o como un 0. Voy a colocarlo como un vacío. Nuevamente deberíamos darle formato para que nos entendiéramos esto, con Shift Enter, un tabulador acá. El primer parámetro de un if es la expresión booleana que estoy averiguando, el segundo es la expresión si se cumple, si es verdadero esa expresión booleana, y el tercero es si es falso, y cierro el if. Entonces ahí tenemos el if. Listo. Y ya me calcula la relación, la ponemos en porcentaje y fíjense, yo dejé en blanco
todos los sitios en donde me estaba generando el error, ya sea error de not en Amber o error de infinito, ¿sí? Si es 0. Hay otra función en DAX que me permite hacer esto mismo, pero sin el if, y es la función divide. Entonces vamos a volver a crear una nueva columna, donde vamos a hacer la relación Norteamérica-Europa, Norteamérica sobre Europa, pero con la función divide. Entonces, en ese caso, la función divide dice, voy a hacer una división segura, con la posibilidad de manejar el caso de división por 0. Entonces, él me dice, ¿cuál es el numerador? Mi numerador es ventas Europa, Norteamérica sobre Europa, perdón, ventas Norteamérica. ¿Cuál es el denominador? Es ventas Europa, que por aquí está. Y, punto y coma, ¿cuál es el resultado alterno? El resultado alterno es el que maneja la división por 0. Entonces le voy a colocar en la función blanca. Entonces, estas dos funciones son iguales, pero en esos casos en que puede haber una división por 0, es más elegante, más bonito y a veces más fácil de manejar una función con un divide que con un if. ¿Sí? Podemos darle formato a las dos para que las podamos comparar. Forma similar. Divide tiene primer parámetro, numerador, segundo parámetro de denominador, tercer parámetro en caso de división por 0. Entonces es más bonito ver la división con divide que la división con if. ¿Sí? Son similares, pero es incluso más eficiente por el manejo de errores la función divide. Y bueno, esto es todo lo que les quería mostrar en este video. Muchas gracias por su atención. Nos vemos en una siguiente grabación.